Bien, vamos a ver ahora una forma de operacionalización de las variables y vamos a tomar el siguiente ejemplo. En el planteamiento del problema resulta esta pregunta de investigación. ¿Qué impacto tiene la publicidad de alimentos chatarra en los hábitos alimentarios de niños entre 5 y 11 años de edad? De acuerdo a esta pregunta de investigación, a la exploración en el marco teórico, podemos derivar esta hipótesis. La exposición a la publicidad sobre alimentos chatarra induce a inadecuados hábitos alimentarios en niños entre 5 y 11 años. Los objetivos aquí los tenemos, uno general y dos particulares. El general, evaluar el efecto que tiene la exposición a la publicidad de alimentos chatarra en los hábitos alimentarios de niños entre 5 y 11 años. El objetivo particular número 1 es identificar los hábitos alimentarios de niños entre 5 y 11 años de edad que son expuestos a más de 10 mensajes publicitarios por día relacionados con comida chatarra. En tanto que el objetivo particular número 2, aquí hay un error, es identificar los hábitos alimentarios de niños entre 5 y 11 años de edad que son expuestos a menos de 10 mensajes publicitarios por día relacionados con comida chatarra. De la pregunta de investigación, de la hipótesis y de los objetivos se desprenden las variables que son fundamentales para esta investigación y son dos. Una sería la frecuencia de exposición a publicidad sobre alimentos chatarra en niños entre 5 y 11 años y otra sería los hábitos alimentarios en niños de entre 5 y 11 años de edad. Así entonces estamos definiendo dos grandes variables que son esenciales para esta investigación, sin dejar de reconocer que hay junto a estas dos otras variables marginales que pudiéramos catalogar como universales, puesto que van a estar presentes o es necesario recolectar prácticamente en todas las investigaciones. Pero de acuerdo a estas dos que he mencionado, pues nos vamos a construir un cuadro de operacionalización de estas variables. Y aquí tenemos las dos en este cuadro de abajo. En la primera columna, hábitos alimentarios y frecuencia de exposición a la publicidad sobre alimentos chatarra. Los hábitos alimentarios tienen dos dimensiones. De acuerdo a cada autor, serán las dimensiones que la variable en cuestión posea. Incluso para la misma variable, algún otro autor pudiera decir que son otras dimensiones, que son más dimensiones, etc. Las dimensiones son características muy específicas dentro de la variable que estamos estudiando y que es de nuestro interés investigar. Cada una de las dimensiones debe ser definida. La tercera columna habla de esa definición. La calidad de la alimentación respecto de los hábitos alimentarios es entonces el equilibrio logrado en la dieta diaria respecto a la combinación de los tres grupos de macronutrientes, en tanto que la cantidad de la alimentación sería la cantidad de nutrientes en una dieta en relación al gasto energético de esa persona. En la cuarta columna tenemos un indicador para la primera dimensión. Niños que consumen una dieta equilibrada entre el total de niños o madres que son encuestados por 100. Tipo de variable, hablamos de una variable cuantitativa discreta y un estándar que nos sirve para acercarnos a lo deseable. Será adecuado si más del 90% de los niños tiene o cumple con esta dimensión, será inadecuada si menos del 89% lo hace. Acá tenemos la otra variable, frecuencia de exposición a publicidad sobre alimentos chatarra, y tiene también dos dimensiones, pudiera tener más. La primera es la exposición a la publicidad con frecuencia alta y la segunda es la exposición a la publicidad con frecuencia baja. Para definir la primera dimensión, hablaríamos de la recepción de mensajes de publicidad relacionada a la comida chatarra por 10 veces o más en un día
y la de abajo por menos de 10 veces en un día. Acá tendríamos de la misma manera los indicadores y luego el tipo de variable y el estándar que deberíamos de cumplir. Hay otro tipo de variables que mencionábamos hace un momento, que pudiéramos llamar variables universales, por ejemplo la edad, por ejemplo la ocupación, por ejemplo la fiebre, por ejemplo el peso, la talla de los niños, etc. Estas variables son un poco más sencillas y directas, puesto que no se componen de dimensiones. Define uno de manera conceptual directamente la variable y la define uno de manera operacional, es decir, cómo medirá esa variable. Aquí, por ejemplo, la edad dice que en su definición conceptual es el tiempo transcurrido desde el momento del nacimiento hasta el momento actual. Y la definición operacional dirá que se medirá en años cumplidos y el dato se obtendrá una sola vez por interrogatorio directo, el tipo de variable discreta y la escala de medida, intervalos o de razón. Así para las otras variables que están aquí mencionadas en este cuadro, la fiebre y la ocupación, que también tienen su propia definición conceptual y su propia definición operacional.